Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, ya la hermana estaba diciendo que el tema de este mes nos corresponde mujeres determinadas por su diligencia. Entonces, diga usted, ¿perezoso yo? Repita, ¿perezoso yo? Bueno, la diligencia, bueno, quería comentarles que este es el último día de este mes, de esta serie que estamos tratando sobre la diligencia, y pues que el Señor nos ha permitido tener unos meses en los que hemos hablado de diferentes temas y que han sido de grande bendición. Gracias al Señor, las mujeres de la iglesia nos han apoyado con todos los eventos que hemos hecho, esos encuentros que hemos tenido de mujeres, esas participaciones, y nos gustaría que creciera esa asistencia. A pesar de que hay mujeres que nos acompañan, siempre hay un grupo de 30, 40 mujeres, quisiéramos que fuera un grupo más grande. Y este año pues nos queda solamente una actividad en la cual esperamos que todas nos acompañen. Amén. Bueno, entonces, en cuanto a la diligencia, dice que la diligencia se refiere a la prontitud, agilidad y cuidado en la ejecución de una tarea. Para mí la diligencia es hacerlo ya, sea lo que nos pongan a hacer, es hacerlo ya, hacerlo rápido y con prontitud y hacerlo inmediatamente. Eso es diligencia, es obedecer inmediatamente según la labor a la que nos hayan encomendado. La diligencia exige entusiasmo, pasión, fervor, esfuerzo, velocidad, prontitud, agilidad, eficiencia con la que se lleva a cabo una tarea. En este caso vamos a hablar de la diligencia en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo personal, a lo laboral, porque creo que en todas esas áreas nos vemos involucrados todos. Y la diligencia pues es un paso que tenemos para ser más proactivos ante cualquier situación que nos deleguen, ¿verdad? Entonces, a nivel espiritual, Colosenses 3:23, podemos ponerlo allí en sus pantallas. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Repitamos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dice que es todo, absolutamente todo lo que nos encomienden hacer en la parte espiritual, sea hacer un servicio en la portería, levantar una silla. Bueno, esas son las cosas mínimas que podemos hacer, ¿sí? Que lo hagamos de todo corazón y como para el Señor. Deuteronomio 28:8 dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando decidí ser cristiana, bueno, este tema, estudiando el tema de la diligencia, me llevó muchísimo a recordar mi niñez, mi juventud y hasta el día de hoy, porque creo que siempre me he considerado una mujer diligente. Entonces voy a poner unos ejemplos, tengo algunos ejemplos de mí misma en cuanto a la diligencia, porque creo que diligencia también es no perder el tiempo, ¿sí? No hacer el trabajo del perezoso, que el perezoso siempre va a trabajar 2 veces. Y cuando ya estaba tal vez haciendo como un paso de ser cristiana tibia a cristiana radical, escuché una prédica muy linda en una iglesia. Yo estaba asistiendo a 2 iglesias, entre esas la iglesia pentecostal y otra iglesia, y cuando escuché una prédica donde el predicador hablaba sobre el arca de Noé, pero era una prédica diferente, me conmovió muchísimo y me tocó muchísimo ese tema. Cuando hablaba de esa arca,
yo decía, yo quiero ser ese Noé para mi familia, quiero ser esa persona que lleve la batuta, que doble las rodillas, que pelee por mi familia hasta el fin, porque hay alguien que tiene que defender la patria. Yo siempre decía eso. Y esa prédica me impactó tanto que pues yo desde ahí decidí ser radical en los caminos del Señor. Ser radical en los caminos del Señor es ser diligente, ir un pasito más allá, ¿cierto? Los hijos de Dios somos proactivos, pienso que todos, ¿cierto? ¿O no? Debemos ser proactivos también. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Bueno, esto, hablando de la diligencia y fervientes en el espíritu sirviendo al Señor, debemos servirle al Señor en todas las áreas, en todos los campos, si estamos en el trabajo, si estamos en el transporte público, en donde estemos, debemos servirle al Señor. Debemos siempre pensar que el otro necesita de nosotros. No creer que si alguien necesita ayuda, qué miedo a ayudarle, sino ayudar porque de verdad lo vamos a hacer para Dios y vamos a dejar un testimonio a esa persona. Vamos a ayudarle al Señor a ganar almas. A veces siento que perdemos muchísimo el tiempo y dejamos ir muchas personas. No ganamos esas almas para el Señor. Quiero contarles que en alguna ocasión yo me encontraba en una cita médica y la sala de espera estaba demasiado llena. De repente una señora recibió una llamada y empezó a gritar y a pelear con su esposo y todos alcanzábamos a escuchar esa pelea con el esposo, donde el esposo le decía, hasta aquí llegó nuestra relación, esto se acabó, me voy hoy de la casa, ya no tengo nada más que hacer con usted. Todos estábamos escuchando y pues obviamente todos agachamos la cabeza, cogimos el celular disimulando no escuchar, pero era inevitable no escuchar. Y el niño de la señora pues obviamente estaba escuchando, donde él le decía, quédese con su hijo, yo me voy, mire a ver qué puede hacer. Y fue tan impactante ese momento, a mí me impactó demasiado porque tuve que vivir esa experiencia que no fue muy bonita, fue demasiado triste porque la señora se descompuso, empezó a gritar, decía no, yo no me voy a separar, mi esposo me va a dejar, y el niño también empezó a gritar y decía no quiero quedarme con mi papá, quiero quedarme contigo. Bueno, eso era dramático. Y yo en el momento dije, esta es la oportunidad para darle un abrazo, para hablarle del Señor, para decirle no está sola. Pero no sé, de repente salió un señor de otra silla y empezó a orar y se conmovió toda la asistencia que estaba ahí y todos empezaron a orar. Y yo dije, bueno, pues qué bonito que este señor tomó en ese momento la decisión de calmar la situación. ¿Ustedes creen que él fue diligente en ese momento? Bueno, yo también lo fui, solo que él me ganó. Él me ganó, pero yo sentí ese deseo de hacerlo, de orar por esa señora, por ese niño que estaba bastante descompuesto. Y eso se ve en el común de la vida, se ve en esas parejas donde ponen de por medio a sus hijos, donde tienen que vivir esos conflictos. Y bueno, que el Señor nos prepare para estar ahí cuando se presenta una situación, en donde sea que estemos, que el Señor nos prepare para orar, aunque sea por esas personas. No perdamos el tiempo, no perdamos la oportunidad de evangelizar, de ganar almas para el Señor. ¿Cuántas veces sentimos que nuestra vida espiritual se enfría, no por falta de amor a Dios, sino por falta de constancia? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces nos cansamos de pronto de pedirle al Señor un milagro y no sucede y queremos botar la toalla, pero el Señor nos pide que seamos perseverantes. Tal vez porque no sentimos ninguna motivación, porque no nos cansamos de pedir
cosas al Señor y no se ven respuestas, pero el Señor nos dice que no nos cansemos de orar. Nosotros hacemos una parte y Él se encarga de la otra parte, pero todo es en su tiempo, ¿verdad? La diligencia implica 3 áreas que son la oración constante. En Primera de Tesalonicenses dice que no solo orar en momentos de necesidad, porque eso suele sucedernos de que nosotros solo buscamos al Señor cuando de verdad lo necesitamos. Y de pronto el Señor nos regala ese milagro que estábamos buscando y nos olvidamos de Él. Y eso suele suceder. Eso creo que nos ha pasado a todos. La segunda es lectura y meditación de la palabra. En Josué 1:8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y la tercera es la obediencia práctica. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Estudiando este tema, también encontré que la diligencia tiene muchísimos obstáculos en la vida espiritual, y esos obstáculos son la rutina, el cansancio, el desánimo y la pereza espiritual. La rutina y el cansancio, el día a día puede quitarnos el tiempo con Dios, ¿cierto? Y más en este tiempo que estamos más dedicados a mirar redes sociales, a estar en el celular. Y yo digo, es increíble cómo eso nos quita tiempo, pero vamos a la lectura de la palabra y nos quedamos dormidos, o simplemente en el mismo celular vamos a buscar un versículo. A mí me ha pasado que vamos a buscar un versículo y de repente aparece algo y me quedo mirando eso que me apareció y luego me lleva a otra cosa y luego a otra cosa. Entonces, ese es el cansancio que podemos tener también, pero ¿qué tal si hacemos el ejercicio de, si vamos a utilizar el celular, utilizarlo para buscar de la palabra del Señor, por lo menos para alimentarnos un poquito y decir, bueno, esto que aprendí hoy voy a experimentarlo con alguien, voy a hablarle a alguien de lo que aprendí o de lo que leí hoy. Otro de los obstáculos es el desánimo. Este es el desánimo cuando no vemos los resultados que tanto estamos pidiéndole al Señor, ¿cierto? A veces decimos, me canso de orar y orar y orar, pero no entiendo que es en el tiempo del Señor y que el Señor permite que pase el tiempo y no nos dé esa respuesta, porque finalmente es cuando Él decida darnos esa respuesta. Puede que sea una respuesta negativa también, pero el que responde, responde. Y esa pereza espiritual, cuando dejamos para mañana lo que el Espíritu Santo nos pide hoy. ¿Sí? Muchas veces pasa que lo que hablábamos ahorita, podemos ver una persona en una situación donde necesita de una buena palabra, de que le hablemos del Señor, pero no lo hacemos por temor o porque no tenemos la sabiduría o porque no tenemos la fluidez verbal o simplemente el amor para hacerlo. Entonces, que esa pereza espiritual sea erradicada de nuestras vidas, vayamos de verdad un pasito más adelante y pidámosle al Señor que nos ayude, que por lo menos nos ayude a ganar almas, porque hoy el mundo está dedicado a que los problemas se solucionan con el alcohol, se solucionan entrando a sitios que no deben ser. Los problemas tienen soluciones yendo a donde adivinadores, donde hechiceros, pero no buscan del Señor. ¿Por qué? Porque no hay quien les hable del Señor, ¿cierto? La palabra del Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y así es. Nos da pena hablar, nos da pena decir somos cristianos y ganarnos almas para el Señor, pero yo los invito de verdad que no desperdiciemos el tiempo, que busquemos del Señor y que nos preparemos en el Señor para ganarnos esas almas. Un ejemplo de eso fue Marta y María. Marta estaba ocupada, pero María fue diligente en atender lo más importante, que era escuchar la voz del Maestro, ¿verdad? Y eso debemos hacerlo, dejar menos el celular, el televisor y dedicarnos más a estudiar la palabra del Señor.
Personalmente, yo soy enemiga del televisor. No me gusta, siento que estoy perdiendo mi tiempo cuando me siento a ver televisión. Siento que eso no es lo mío, que debo hacer algo más activo, más proactivo y sobre todo para el Señor. El televisor nos quita espacio, nos llena la mente de cosas, nos empeliculamos como dicen por ahí. Intentemos dejar ese tipo de distracciones y metámonos más en la palabra del Señor, hermanos. Bueno, en la diligencia, así como teníamos obstáculos, también en la vida espiritual tenemos algunos beneficios. Y esos beneficios son, uno, que nos fortalece la fe. Cuanto más buscamos al Señor, más firme es nuestra confianza, ¿cierto? El beneficio número 2, produce fruto espiritual, que ya todos sabemos cuáles son los frutos: amor, paz, paciencia, etcétera. Nos capacita para servir mejor. El servicio fluye de una vida llena del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, de verdad, eso fluye. Fluye el hablar, fluye el servicio, fluye a lo que me pongan a mí a hacer. Si tengo que hacer una lonchera para los niños, como que ese amor me fluye para hacer la mejor merienda con amor y con diligencia. O el servicio que yo tenga, ¿cierto? Pues cuando estoy llena del Espíritu Santo. Otro de los beneficios es que nos da gozo y propósito. Cuando somos constantes, experimentamos la presencia de Dios de manera real. ¿Alguien ha experimentado la presencia de Dios de manera real? Sí, es cierto. La presencia del Señor, bueno, cuando yo también decidí ser radical en los caminos del Señor, empecé a experimentar la presencia de Él, las bondades de Él, la misericordia de Él. Pero el trabajo, el tiempo, la vida misma no permite a veces que sintamos esa presencia del Señor. Pero cuando uno está metido en el Señor, se siente. Y a mí me decían mis compañeros de trabajo: usted se volvió loca, usted ya no es la misma. ¿Qué le pasó? ¿Qué siente el volverse cristiana? Y yo siempre decía: mi vida en Dios es una aventura, porque yo no sé si al principio o a todos nos pasa que cuando nos enamoramos del Señor es una cosa muy loca, como cuando uno se enamora de una persona, ¿no? Que quiere uno estar allí, que quiere estar uno sabiendo todo el tiempo del Señor, estar en comunicación con el Señor, en oración con el Señor. Y todos los días yo veía las respuestas de Él. No había un solo día que yo no experimentara una aventura con el Señor, económica, en salud, con lo que yo le pidiera. Era todos los días, era una aventura espectacular. Y eso es cuando uno está metido de verdad en la presencia de Él. Entonces ese es uno de los consejos que yo puedo darles, porque lo he experimentado, de no salirnos de la presencia del Señor. Hermano, la diligencia a nivel personal, laboral y familiar. Bueno, podemos buscar Proverbios 6, del 6 al 10. Proverbios 6 del 6 al 10 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fuerte, ¿cierto? Pero es fuerte lo que está diciendo la palabra, pero es cierta, de que el perezoso, yo creo que se sienta cruzado de brazos a esperar que el Señor le haga un milagro. Pero no, el Señor dice: pues esfuérzate un poquito y yo también le ayudo con otro poquito. Pero debemos dejar la pereza, y la pereza es en todo: la pereza espiritual, la pereza laboral, la pereza como padres.
Hay padres que no le brindan un buen ejemplo a sus hijos, simplemente tome el celular, distráigase y ya yo tengo tiempo para hacer lo demás. Pero hasta en eso el Señor nos pide diligencia. Es tan importante lo que nosotros como padres hacemos en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos, pequeños o grandes, siempre están mirando lo que nosotros hacemos. Si mentimos, se están dando cuenta. Si estamos todo el tiempo en el celular, se están dando cuenta. Si estamos haciendo cosas que no están bien, obviamente se van a dar cuenta. Ellos son los primeros jueces que nosotros tenemos, yo creo, después de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hagamos cosas que sabemos que le van a afectar a nuestros hijos. No las hagamos. Eso no es diligencia, eso se llama negligencia como padres. Nosotros como padres debemos de aportarle a los hijos todo para que ellos tengan seguridad en la vida, todo por lo menos en los caminos del Señor. La diligencia es una virtud que refleja fidelidad, responsabilidad y amor en acción. Es una virtud que refleja fidelidad, ¿cierto? Y yo digo, ¿cuántos somos fieles a nuestras convicciones espirituales, a nuestra responsabilidad como empleados, a nuestra responsabilidad como padres? ¿Cuántos somos fieles? ¿Cuántos tenemos esa diligencia como virtud? Espero que todos seamos diligentes en esa parte de amor y en acción con nuestra familia, con nuestra empresa, con nuestro trabajo. Yo cuando me independicé hace 16 años, salí de una empresa y me independicé. Y desde siempre me enseñaron a ser diligente. La verdad es que estudiando este tema me di cuenta que mi papá hizo una buena labor en mi vida porque sí me enseñó a ser diligente. Y siento que uno no debe perder el tiempo en nada de lo que nos inviten a hacer o nos toque hacer. Cuando yo me independicé, fue un momento muy duro porque yo era mamá y papá. Y era depender de una venta. Yo no tenía prestaciones, no tenía absolutamente nada de ley, pero empecé a trabajar como si mi jefe me estuviera viendo. Y yo dije, mi jefe es el Señor Jesucristo y Él me está viendo. Yo debo responder a unas horas de trabajo y siempre me sentaba en el computador a trabajar y cumplía como un horario de oficina sin que nadie me estuviera viendo, pero yo pensaba que alguien me estaba viendo. Y de esa manera me volví demasiado responsable. Y tuve muchas experiencias también porque hice tanta labor al principio que después de un tiempo ya me relajé y no era yo la que llamaba a los clientes, sino los clientes me llamaban a mí. Y eso me llenaba de satisfacción porque el teléfono sonaba todo el tiempo y yo no tenía tiempo ni siquiera de llamar a un cliente. Todas las ventas fluían. Pero eso porque un día decidí que uno debe trabajar sin pensar o pensando mejor que nos está viendo un jefe, ¿sí? Que nuestro jefe es el Señor y que Él está viendo que estamos poniendo todo de nuestro tiempo y de nuestra parte para nuestro propio beneficio, que en ese caso eran mis ventas. Yo los invito a eso, que así seamos independientes, no perdamos tampoco el tiempo. Busquemos siempre cómo trabajar o de dónde trabajar o qué hacer, pero no nos quedemos cruzados de brazos. En Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Eso es verdad, ¿cierto? Eso fue lo que acabé de decir. El alma de los diligentes será prosperada. Y el Señor nos ha dado prosperidad en lo que hacemos. Gracias al Señor hemos vivido 16 años de lo que hacemos, lo hacemos bien y ante todo lo hacemos también para el Señor. La mujer y el hombre diligentes trabajan con excelencia, aunque nadie los esté mirando. Ser diligentes no es hacer mucho, sino hacerlo bien, con propósito y buena actitud. En ese caso es cumplir los horarios, cumplir los compromisos, hacer el trabajo con alegría, no solo por el salario, sino por testimonio también.
no dejar tareas a medias, revisar los detalles, ayudar a otros y ser ejemplos de responsabilidad. Y como tercer punto, la diligencia en el hogar. Proverbios 31:27 dice que se considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Eso es cierto, ¿sí? Quiere decir que la mujer está pendiente de cómo van las cosas en su casa y no deja que se desordenen. La mujer diligente está atenta al bienestar de su familia, organiza y planifica y cuida con amor. La diligencia en casa no se trata de ser perfectos, sino de ser constantes y tener disposición de servir con amor. Ejemplos de esta diligencia en el hogar es mantener el orden con sabiduría, sin estrés, cumplir responsabilidades con gozo, educar a los hijos en disciplina y en ejemplo, y orar por el hogar y planificar tiempos de descanso y comunión. ¿Todos dicen amén a esta palabra? Amén. El corazón detrás de la diligencia. La verdadera diligencia nace del amor, no del deseo de reconocimiento. Es el fruto del espíritu, disciplina, templanza y fidelidad. Ser diligente es una forma de adorar a Dios con nuestras acciones diarias. Y en conclusión, la diligencia es una semilla que produce fruto en todas las áreas, tanto espiritual, laboral, hogar, en nuestros deseos, en nuestros sentimientos. Es una semilla que va floreciendo con constancia. Proverbios 22:29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Así es. Esos hombres diligentes, esas mujeres diligentes, el Señor los pone en grandes empresas, los pone con reyes, los lleva a países donde uno cree que X o Y persona no podía ir, pero el Señor nos pone en lugares celestiales y hermosos cuando vamos un poquito más allá y hacemos las cosas más para Él que para el hombre. Y como dice la palabra del Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás Él lo arregla, ¿cierto? Cuando actuamos con disciplina, Dios abre puertas, nos da la gracia y multiplica lo que hacemos. Bueno, hermanos, les voy a dejar unas tareas que son pedirle al Señor que ayude a ser diligente con alegría y no por obligación. Hacer una lista de tareas que puedes mejorar esta semana en casa y en el trabajo. Cerremos los ojos, hermanos, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor: Señor, enséñame a servirte con diligencia en todo lo que hago y que cada labor sea para tu gloria y bendición y para los que me rodean. Amén. El trabajo hecho con amor se convierte en servicio y el servicio hecho con diligencia se convierte en adoración. Con un gloria a Dios despedimos esta enseñanza, la cual de verdad trajo muchísima enseñanza para mí, valga la redundancia, y me enseñó que debemos seguir siendo diligentes cada día. El Señor Jesucristo les bendiga.